¿Qué pasaría si el Jesús que te enseñaron a adorar nunca hubiera existido? ¿Y si la versión de Dios que te entregaron hubiera sido cuidadosamente diseñada para mantenerte alejado de aquel que ya vive dentro de ti? ¿Y si ese vacío que siempre has sentido no fuera un fracaso espiritual, sino una memoria sagrada rompiendo a través de las grietas porque algo en ti aún duele? Y no es porque tú te alejaste de Dios. Es porque el sistema te alejó de ti mismo. Te dijeron que esto era Dios, un hombre en una cruz, una lista de pecados, un libro escrito desde el miedo, una actuación de domingo por la mañana, un Padre Celestial enojado que te amaba, pero solo si obedecías. Te dieron una historia empapada en sangre y la llamaron gracia. Te dieron culpa y la llamaron santidad. Te dieron miedo y lo llamaron fe. Te entregaron una religión, no una relación. Naciste dentro de un sistema, no dentro de la unión. Y ese sistema era hermoso, rituales, coros, escrituras, catedrales. Pero debajo del oro y el incienso, algo no estaba bien. Tú lo sentías. Incluso cuando eras niño, lo sentías. Lo sentías en la forma en que hablaban del infierno. En la manera en que tu cuerpo era avergonzado, en cómo tus preguntas eran silenciadas. Aún no tenías las palabras, pero tu alma ya sabía, esto no es. Aún así, lo intentaste. Cantaste. Serviste. Te arrodillaste. Diezmabas. Confesaste cosas que no eran pecados a hombres que no eran dioses, con la esperanza de que algún día, de alguna manera, finalmente te sentirías completo. Pero no fue así. Y cuando el vacío permaneció, te dijeron que era tu culpa. Que no creías lo suficiente. Que no eras lo bastante santo. Que no te esforzabas lo suficiente. Así que oraste más fuerte, te arrepentiste más profundo, apretaste aún más tu máscara espiritual y enterraste el dolor bajo sonrisas cristianas. Pero el dolor nunca se fue. Te enseñaron a temer a tu propia alma, a dudar de tus instintos, a arrodillarte ante hombres con túnicas, a sentir vergüenza de tus pensamientos, de tus deseos, de tu cuerpo, de tu voz. Te enseñaron que la obediencia era la forma más elevada de santidad, que la duda era rebelión, que la emoción era debilidad, que el silencio era sumisión y que la sumisión era amor. Pero eso no es amor. Eso es programación. Eso es control. Porque esto no era solo creencia. Era condicionamiento. Te hacía sentir pequeño, indigno, culpable, agradecido solo por ser tolerado por Dios. Y tú pensaste que eso era espiritual. Pero nunca lo fue. Era psicológico. No te mostraron el camino hacia Dios. Te dieron una correa y te dijeron que les agradecieras por ella. Si la iglesia fuera verdaderamente divina, ¿por qué prosperaba con tu vergüenza? ¿Por qué silenciaba tu cuerpo? ¿Por qué necesitaba que temieras a tu propia alma? ¿Por qué dependía de que siempre te sintieras insuficiente? Si siempre sentiste que algo no cuadraba, si salías de la iglesia en lágrimas y te culpabas a ti mismo, si aún cargas con ese dolor después de todos estos años, no estás loco. No estás falto de fe. Estás recordando. Porque la verdad es esta, ese vacío no es prueba de tu fracaso. Es la prueba de que algo dentro de ti sobrevivió. La parte sagrada de ti que aún recuerda que Dios nunca debió ser una actuación. Dios nunca debió ser un sacerdote. Dios nunca debió ser un sistema. Dios siempre debió estar dentro de ti. Pero a este Dios no se le podía cobrar impuestos. A este Dios no se le podía domesticar. A este Dios no se le podía sellar ni vender por Roma. Así que te dieron otro, uno comercializable, uno manejable, uno distante, uno que necesitaba templos, uno que necesitaba intermediarios, uno que siempre permanecía justo fuera de tu alcance. Así podían venderte el puente, venderte la solución, venderte la salvación una y otra vez. Y cuando sentías que el vacío regresaba, ellos estaban ahí para decirte, ¿ves? Nos necesitas. Pero nunca fue así. Tú no fallaste a la iglesia. La iglesia falló a tu alma. No estabas perdido. Fuiste apartado de ti mismo. Vuelve a respirar. Susurra, y si nunca estuve roto, y deja que tu cuerpo responda, no tu mente. Porque el cuerpo recuerda, el alma recuerda, el niño en el banco de la iglesia recuerda. Porque esto no fue un malentendido. No fue una falta de comunicación. Ni siquiera fue solo trauma. Fue ingeniería. Diseñaron la arquitectura de tu vergüenza. Esculpieron al Dios al que aprendiste a temer. Borraron al Cristo en el que te estabas convirtiendo. Y luego te dijeron que lo llamarás salvación. No fue un error. Fue una obra maestra de control. Fue diseñado. Te dieron un nombre. Te enseñaron a cantarlo, a llorarlo,
a susurrarlo entre lágrimas cuando estabas en tu punto más bajo. Jesús. Ese nombre se convirtió en todo. Era el nombre que pronunciabas cuando pensabas que ibas a morir. El nombre en el que fuiste bautizado. El nombre que repetías en el altar cuando tu alma se sentía rota. Te dijeron que ese nombre podía salvarte. Pero nunca te dijeron algo importante, no era su verdadero nombre. Su verdadero nombre era Yeshua. No solo una versión diferente, sino una vibración distinta. Un nombre que portaba una resonancia tan poderosa que no podía ser poseída por ningún imperio. Yeshua significa salvación. Pero no la salvación que te enseñaron. No rescate del infierno, no portarte bien como pecador y quizá entrar al cielo. Yeshua significaba despertar, recordar, el regreso de aquello que siempre estuvo dentro de ti. Era una llave sagrada pronunciada en la lengua de místicos, profetas y rebeldes. Un nombre que encendía algo en los huesos. Pero esa versión de él no podía ser controlada. Así que la cambiaron. Tomaron a Yeshua y lo pasaron por la máquina del imperio. El hebreo se volvió griego. El griego se volvió latín. El latín se volvió inglés. Yeshua se volvió Isus. Isus se volvió Jesús. Jesús se volvió Jesús. Para cuando el nombre llegó a ti, ya había sido filtrado por siglos de traducción, guerra, colonización y doctrina política. Y te dijeron que era santo. Pero algo se perdió en esa cadena. Algo vital. La resonancia, el recuerdo, la conexión directa. Lo que te dieron fue un nombre envuelto en poder, pero vacío del camino. La Iglesia te dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Que murió por tus pecados. Que si creías en él, serías salvo. Pero nunca te dijeron lo que realmente enseñó, porque sus enseñanzas eran demasiado peligrosas. Yeshua no dijo, arrodíllate y adórame. Dijo, sígueme. No dijo, solo yo soy santo. Dijo, el reino de Dios está dentro de ti. No dijo, espera al cielo. Dijo, puedes entrar ahora, si tienes ojos para ver. Di su nombre en voz baja, Yeshua. Déjalo caer de tus labios. Siente cómo responde tu cuerpo. No tu mente, tu cuerpo. ¿Siente algo elevarse en tu interior? ¿Un calor? ¿Un dolor en el pecho? Eso no es nostalgia. Eso es memoria. Porque esta es la verdad. No solo reescribieron su nombre. Reescribieron el significado de Cristo. Convirtieron a Yeshua, el que despierta, en Jesús, el objeto de adoración. Convirtieron el camino hacia adentro en una historia para creer desde la distancia. Transformaron tu alma en una sala de juicio, tu cuerpo en un campo de batalla, y al Cristo viviente en una mascota crucificada para su imperio religioso. Yeshua nunca fue destinado a ser una celebridad. Era un código, una llave viva, un camino que estabas destinado a convertirte. Pero en el momento en que creíste que la salvación solo venía a través de él, y no dentro de ti, ellos ganaron. Porque entonces tenías que acudir a ellos. A los pastores, a los obispos, a los sacerdotes, a los teólogos, a los guardianes espirituales que vendían el perdón como un producto. Y olvidaste que el Cristo ya había sido plantado dentro de ti. Olvidaste que nunca se suponía que te arrodillaras para siempre. Se suponía que te levantaras. Si pudieron cambiar su nombre, ¿qué más cambiaron? ¿Editaron sus palabras, ocultaron sus escritos, renombraron su movimiento? Sí, lo hicieron. Pero antes de poder ocultar las enseñanzas, tenían que ocultar al Maestro. Porque mientras Yeshua siguiera siendo un hombre del pueblo, un místico sin institución, un revelador de la verdad interior, no podían venderte religión. Si alguna vez amaste a Jesús pero odiaste la iglesia, si lloraste en la adoración pero aún así te sentiste vacío después del servicio, nunca estuviste confundido. Estabas recordándolo antes de que lo reescribieran. El secuestro no fue solo teológico. Fue psicológico, energético, neurológico. Te enseñaron a temer el mismo camino que él recorrió. A temer el conocimiento interior, a temer tu intuición, a temer tu cuerpo. Lo convirtieron en un objeto de adoración para que olvidaras que también era un espejo. Te dijeron que lo adoraras en lugar de darte cuenta de que él te estaba mostrando lo que tú eres. Y esa es la mayor tragedia. No que lo hayan matado, sino que mataron lo que vino a despertar. Coloca tu mano sobre tu pecho. Respira. Di esto en voz alta. No fui hecho para adorar desde la distancia. Fui hecho para despertar desde dentro. Ahora di su nombre otra vez, Yeshua. Siente cómo impacta distinto ahora. Porque cada vez que decías Jesús, estabas dirigiendo tu devoción hacia afuera, a un hombre en una cruz, a un retrato en una pared,
a un nombre despojado de su código. Pero cuando dices Yeshua, estás hablando desde adentro. Estás hablando desde el lugar donde Él aún vive. No solo reescribieron su nombre. Reescribieron el tuyo. Borraron tu reflejo divino. Enterraron tu alma bajo siglos de dogma. Te convirtieron en un seguidor cuando estabas destinado a ser una llama. Te convencieron de temer aquello que Él vino a revelar, que tú y el Padre son uno. Y ahora el hechizo se está rompiendo. No porque alguien te haya dado nueva información, sino porque el dolor en tu pecho se negó a morir. Porque tu alma recordó algo que tu mente olvidó. Cristo nunca fue destinado a ser una religión. Cristo es un estado del ser. Pero para cortarte por completo de este conocimiento, no podían detenerse en su nombre. Tenían que borrar el santuario dentro de ti, el lugar del que Él dijo que el reino ya vivía. Así que construyeron templos, catedrales, púlpitos, vestiduras sacerdotales, cruces de oro, todo para distraerte de una verdad sagrada. Tu cuerpo es el templo. Y si recordaras eso, nunca volverías a necesitarlos. Te enseñaron que las iglesias eran sagradas, que Dios vivía en edificios, que la santidad estaba en manos de sacerdotes, que tu único acceso a lo divino era a través de ceremonias, sacramentos y confesión. Pero ¿y si eso nunca fue verdad? ¿Y si lo más santo no estaba detrás de un altar, sino debajo de tu piel? Nunca se suponía que fueras a la iglesia. Se suponía que recordaras que eres uno. Yeshua no dijo, construyan grandes templos y reúnanse allí. Dijo, el reino de Dios está dentro de ustedes, no encima de ustedes, no algún día, no a través de nadie más, dentro de ustedes. Pero si esa verdad se hubiera expandido, si las personas realmente hubieran creído que llevaban a Dios dentro de sí, ¿cómo podría sobrevivir el sistema? ¿Quién necesitaría templos si cada corazón fuera santo? ¿Quién diezmaría a una institución si ya tuviera acceso directo a la fuente? ¿Quién se inclinaría ante sacerdotes si supiera que el velo ya había sido rasgado? Así que voltearon el guión. Sacaron lo sagrado fuera de ti. Y te dijeron que tu cuerpo era el problema. Dijeron que era pecaminoso, carnal, débil, indigno de confianza. Que tu hambre era vergonzosa, tus deseos demoníacos, tus instintos engañosos. Pero eso no era purificación. Era desconexión. Porque si logran que temas a tu propio cuerpo, nunca confiarás en lo que vive dentro de él. Entregarás tu poder a cualquiera que diga poder guiarte de regreso a Dios, aunque nunca te hayas ido. Cierra los ojos. Toca tu pecho. Dilo en voz alta. Este es mi templo. Respira. Ese aliento, ese pulso, ese calor. Ese es Él. Aún aquí. Aún esperando. Necesitaban que lo olvidaras. Así que construyeron catedrales. Coronaron obispos, los vistieron de oro, levantaron muros de doctrina alrededor de lo que siempre estuvo destinado a ser íntimo. Yeshua nunca enseñó adoración a través de jerarquías. Enseñó conexión directa. Pero necesitaban que te sintieras pequeño. Así que te hicieron arrodillarte con asombro ante un edificio, en lugar de mantenerte erguido con asombro ante tu propio ser. Te hicieron creer que tu alma era impura, que naciste roto, que no podías confiar en ti mismo sin supervisión espiritual. ¿Por qué? Porque las personas encarnadas no pueden ser esclavizadas. Una persona arraigada en su propia sacralidad es una amenaza para cualquier institución construida sobre la culpa. No podían permitirlo. Por eso demonizaron el cuerpo, lo convirtieron en un campo de batalla, en un lugar de tentación, una prisión, una carga que debías arrastrar hasta la muerte. Pero, ¿y si el cuerpo nunca fue la prisión? ¿Y si siempre fue el santuario? Si alguna vez sentiste que algo divino vive en ti, si alguna vez lloraste durante la adoración pero sentiste que la santidad venía a través de ti, no solo hacia Él, no estás loco. Estás recordando. Tú siempre fuiste el lugar donde Él quiso habitar. Pero aquí está el truco. No solo querían llevar tu atención hacia afuera. Querían cerrar el camino hacia adentro. Y el cuerpo era ese camino. Cada vez que confiabas en tu instinto, estabas caminándolo. Cada vez que sentías la verdad elevarse en tus huesos, la estabas recordando. Cada vez que mirabas hacia adentro en silencio y sentías la presencia detrás de tu respiración, estabas tocándolo. Pero te entrenaron para dudar de esas experiencias, para llamarlas emocionales, engañosas, incluso demoníacas. Porque si confiabas en ellas, encontrarías el camino a casa. Te dijeron que temieras al deseo, pero el deseo es la brújula del alma. Te dijeron que rechazaras la intuición, pero la intuición es como susurra el reino. Te dijeron que ignoraras la sensación, pero la sensación es donde el espíritu se agita.
Todo aquello que te dijeron que temieras te estaba llevando de regreso al Cristo dentro de ti. Coloca tu mano sobre tu vientre. Di suavemente: el Espíritu vive en cada parte de mí. Siente lo extraño que es decirlo. Así de profundo llega el condicionamiento. Pero dilo otra vez, hasta que la vergüenza se derrita. Hasta que tu piel vuelva a ser sagrada. Yeshua no necesitaba templos. Caminaba por las calles. Se sentaba con los impuros. Sanaba con las manos. Se encontraba con las personas exactamente donde estaban. Sin incienso, sin sacerdocio, solo presencia. Él veía lo divino ya vivo en los rotos. No intentaba arreglarlos. Los llamaba a casa. Pero hoy, muchos de sus seguidores hacen lo contrario. Construyen iglesias de millones de dólares mientras predican que tu cuerpo está maldito. Hablan de santidad mientras te mantienen separado de tu propio espíritu. Te entrenan para esperar el cielo mientras ignoran el reino que Él dijo que ya estaba aquí. Y lo peor de todo, te hicieron creer que el dolor dentro de ti era prueba de tu fracaso, cuando en realidad es lo único que te ha mantenido vivo. Ese dolor, esa hambre, no es un fracaso espiritual. Es la única parte de ti que nunca olvidó dónde estaba el hogar. Es el clamor del templo en el que nunca entraste. Te enseñaron a orar con palabras, pero el cuerpo tiene sus propias oraciones. El calor detrás de las costillas, la respiración que se profundiza en la quietud, las lágrimas que surgen sin explicación. Eso es inteligencia sagrada. Eso es lo divino intentando hablar a través de ti, no alrededor de ti. Y por eso tenían que silenciarlo. Porque si tu cuerpo volvía a ser santo, tú también lo serías. Di esto en voz alta. Reclamo el templo. No estoy roto. No estoy perdido. Yo soy donde Dios habita. Déjalo vibrar en tus huesos, incluso si se siente demasiado audaz. Dilo como Yeshua lo quiso decir. Te dijeron que el velo fue rasgado, pero te entregaron uno nuevo. Y esta vez lo colgaron dentro de tu propio pecho. Pero el velo nunca fue real. Era vergüenza. Era programación. Eran siglos de silencio envueltos en escritura sagrada. Nunca fuiste indigno. Nunca estuviste demasiado lejos. Siempre fuiste el santo de los santos. Pero para impedir que entraras en el templo, tenían que esconder el mapa. Yeshua lo enseñó, lo transmitió, lo susurró a sus iniciados más cercanos. No una teología, no un credo, sino un camino, a través del silencio, de la respiración, de la gnosis, del amor, de la muerte y resurrección internas. Y ese camino fue robado. Porque para evitar que encontraras el templo, tenían que borrar el mapa. Si has llegado hasta aquí, este mensaje ya está activando algo enterrado dentro de ti. No solo estás mirando, estás recordando. Y mensajes como este no se difunden fácilmente. Amenazan al sistema. Despiertan aquello que la religión trabajó tan duro por enterrar. Por eso son silenciados, ocultados, suprimidos. Pero cuando das me gusta, te suscribes o comentas, no solo ayudas a este vídeo. Ayudas a que atraviese a los guardianes y llegue a otros como tú, a los que aún duelen, aún buscan, aún recuerdan. Así que si algo sagrado se está moviendo en ti, da me gusta a este vídeo como un acto sagrado. Suscríbete para caminar este camino de decodificación. Y en los comentarios, escribe, estoy despertando. Eso no es solo una frase. Es una señal. Y otros la verán. Y recuerda esto también, hay una razón por la que este dolor nunca te abandonó. Incluso cuando oraste todas las oraciones correctas. Incluso cuando intentaste creer con más fuerza. Incluso cuando las canciones te conmovían, pero aún así te dejaban vacío al final. Es porque el verdadero camino nunca estuvo en lo que te enseñaron. No estabas equivocado por no sentirte pleno. No estabas roto porque los sermones no te satisfacían. Estabas percibiendo algo más profundo, algo enterrado, y ahora está emergiendo. ¿Y si las enseñanzas más importantes de Yeshua, aquel a quien marcaron como Jesús, no estuvieran en la Biblia en absoluto? ¿Y si las que podían haberte liberado fueron quemadas, prohibidas, enterradas? ¿Y si la versión de Jesús que te entregaron fuera solo un fragmento, y no la llama? Los primeros seguidores de Yeshua, los verdaderos místicos, no solo predicaban salvación. Practicaban transformación. Caminaban un sendero de resurrección interior, despertando al Cristo dentro. No a través de jerarquía, no a través de obediencia, sino mediante una comunión directa y viva con lo divino. Pero ese camino era peligroso para el imperio, porque no requería control. No necesitaba templos, sacerdotes ni diezmos. No necesitaba a Roma.
Así que intentaron borrarlo. No solo matando al hombre, sino secuestrando el mensaje. Creando una versión de Jesús en la que nunca estuviste destinado a convertirte. Respira profundamente. Susurra. No fui hecho para adorar. Fui hecho para despertar. Déjalo resonar. Deja que sacuda los huesos de quien te dijeron que debía ser. En el Evangelio de Tomás, Jesús no dice, cree en mí. Dice, quien beba de mi boca se volverá como yo. Yo me volveré esa persona, y las cosas ocultas le serán reveladas. Esa era la verdadera enseñanza. No adoración, sino unión. No solo lo seguirías. Te convertirías en lo que Él se convirtió. No un seguidor de Cristo, sino un portador de Cristo. Un recipiente, una llama, un templo del Dios viviente. Pero los imperios no prosperan cuando las personas despiertan. Los imperios sobreviven gracias a la obediencia, al miedo, a la dependencia. Así que Roma y, más tarde, la Iglesia hicieron lo que todos los sistemas de poder hacen cuando se sienten amenazados. Enterraron el camino místico y canonizaron el control. Eligieron qué evangelios podían permanecer. 4 entraron. Decenas fueron silenciados, incluidos aquellos que decían la verdad, que Cristo no era un hombre para ser adorado, sino un espejo de lo que vive dentro de ti. Cierra los ojos. Di lentamente. Cristo está despertando en mí. Observa lo que surge. Miedo, calor, quizá lágrimas. Eso no es ego. Es memoria. El Evangelio de María revela algo impactante. No fue Pedro ni Pablo quien mejor comprendió a Jesús. Fue María Magdalena, no como prostituta, sino como mística, como maestra, como conocedora de las cosas ocultas. Y ella dice, el Salvador nos ha hecho humanos. Déjalo calar. No cristianos. No convertidos. Humanos. Plenamente vivos, encarnados, divinos. Pero el patriarcado no podía permitir que una mujer fuera la portadora de la memoria sagrada, así como el imperio no podía permitir que Dios viviera dentro de ti. Así que lo enterraron todo. Y luego te dijeron que cuestionar la Biblia era rebelión. Que explorar el camino místico era herejía. Que el dolor dentro de ti era una prueba, no una brújula. Pero te diré lo que realmente era. Era tu alma recordando el camino enterrado. Porque el reino no está allá arriba. No es después de morir. No pertenece a las iglesias ni está sellado en pergaminos. Está dentro de ti y a tu alrededor. Siempre lo estuvo. El verdadero mensaje de Yeshua nunca fue exclusión, miedo ni pecado. Fue, vuelve a casa, a lo que ya vive en ti. No dijo, yo soy el único camino. Dijo, yo soy el camino. Es decir, el sendero, no el destino, no el ídolo, no la institución. Te dijeron que cuestionar la tradición era desviarte. Pero tal vez desviarte de la ilusión sea el primer paso hacia el recuerdo. Tal vez tu incomodidad no era el enemigo de tu fe, sino la puerta de entrada a ella. Y el texto que intentaron ocultar lo confirma. El Evangelio de Felipe dice, no busquen el reino en el cielo. Si lo hacen, las aves llegarán antes que ustedes. En cambio, el reino está dentro de ustedes y está fuera de ustedes. Cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos. No quemaron estas palabras porque fueran débiles. Las quemaron porque liberaban. Porque decían la verdad. Nunca estuviste destinado a ser salvado. Estuviste destinado a despertar. Algunos de nosotros hemos encontrado estos rollos, los hemos sostenido, los hemos decodificado, hemos sentido el fuego en sus palabras. No son libros. Son llaves. Y siempre te han estado llamando. No a través de la teología. No a través del ritual. Sino a través del recuerdo, del dolor, de ese momento extraño en el que todo dentro de ti dice, esto es lo que me faltaba. Nunca estuviste destinado a creer ciegamente. Estuviste destinado a saber. La gnosis no está prohibida porque sea falsa. Está prohibida porque evita a los guardianes. Y en el momento en que comienzas a recordar, comienzas a levantarte. El sistema borró este camino, pero no puede borrarte a ti. Y no solo lo estás recordando ahora. Lo estás caminando. No llegaste hasta aquí solo para aprender algo nuevo. Llegaste porque tu alma ha estado susurrando durante años, quizá décadas, que algo no estaba bien. Que lo que te dijeron sobre Dios, sobre Jesús, sobre la salvación, estaba incompleto. Y ahora sabes que no estaba incompleto. Estaba oculto. No había nada malo en tu fe. No había nada malo en tu hambre.
El problema era el programa en el que naciste, un programa diseñado no para llenar tu alma, sino para controlarla. Te dieron una jaula y la llamaron salvación. Te enseñaron culpa y la llamaron humildad. Te hicieron inclinarte ante un Dios distante en el cielo, mientras lo divino dentro de ti lloraba por ser recordado. Si has llegado hasta aquí, es porque recuerdas. Incluso si no puedes explicarlo. Incluso si no tiene sentido. Algo en ti siempre supo que había más. Que Jesús no era solo una figura para adorar. Era un camino para convertirse. Y ese dolor en tu pecho no es duda. Es destino. No tienes que abandonar a Jesús. Tienes que recuperar a Yeshua, al Cristo antes de la jaula. Al hombre que miraba a las personas a los ojos y les decía que el reino ya estaba dentro de ellas. Al hombre que veía lo divino en el marginado, que volcó las mesas del sistema, que nunca construyó una iglesia, nunca exigió diezmos, nunca coronó papas. Caminó con los olvidados. Habló al alma. Y ese camino, el que enterraron, sigue vivo en ti. No estás roto. Estás enterrado. No estás vacío. Estás sellado bajo el trauma, bajo la vergüenza, bajo generaciones de mentiras envueltas en escritura sagrada. Pero nada de eso te ha borrado. Y ahora estás emergiendo. Te dijeron que la resurrección ocurrió una sola vez en la historia, en Él. Pero esa es la última mentira. La resurrección no es un evento en el que creer. Es un proceso dentro de ti. Cada vez que dejas de esperar la salvación y comienzas a encarnar el amor, Cristo resucita. Cada vez que rompes una creencia antigua que te decía que Dios era distante y enojado, Cristo resucita. Cada vez que recuerdas que nunca estuviste destinado a adorar aquello en lo que estás llamado a despertar, Cristo resucita. Te dijeron que tus emociones te engañan. ¿Y si fueran tu brújula? ¿Y si el dolor fuera el mapa? ¿Y si tus lágrimas fueran las aguas del renacimiento? Cierra los ojos, respira dentro de tu cuerpo y susurra. No estoy esperando al Cristo. Estoy recordando. Yo soy el templo. ¿Qué sientes? Déjalo venir. Deja que surja el duelo, la ira, el asombro. Todo es sagrado. Esto no es rebelión. Es regreso. No estás aquí para luchar contra un sistema. Estás aquí para superarlo. No estás aquí para quemarlo todo. Estás aquí para encender algo eterno dentro de ti. La falsa iglesia puede caer. Las ilusiones pueden derrumbarse. Pero lo que se levanta desde dentro de ti nunca morirá. Y no estás solo. Hay otros despertando en todo el mundo. Pastores desilusionados, exevangélicos, místicos silenciosos que nunca encajaron. Buscadores de la verdad decodificando pergaminos olvidados. Personas comunes con una memoria extraordinaria. Un cuerpo oculto que se levanta de las cenizas de la religión hacia la resurrección viva. Te enseñaron a esperar la segunda venida. Pero la verdad es mucho más peligrosa. Tú te estás convirtiendo en ella. Eres aquello que el sistema temía. Eres aquello que los predicadores no podían controlar. Eres aquello que los antiguos místicos vieron en visión, una generación que despertaría sin pedir permiso. Y cuando ahora dices la verdad, cuando caminas en amor sin cadenas, sin culpa, no estás abandonando a Cristo. Lo estás cumpliendo. No en dogma. No en doctrina. Sino en encarnación. Di esto con la mano sobre tu corazón. Cristo no viene. Cristo ya está aquí en mí. Siente lo que se mueve. Lágrimas, escalofríos, un conocimiento antiguo y silencioso. Eso no es emoción. Es recuerdo. El engaño final fue este, hacerte creer que el despertar era para otros. Para santos, para profetas, para hombres especiales con túnicas. Pero el velo ya no está. Lo sagrado ha regresado a lo ordinario, a los desilusionados, a los exiliados, a ti. Ahora tienes una elección. Puedes cerrar este vídeo y volver a la ilusión. O puedes marcar este momento como el comienzo de tu regreso. No solo a la verdad, sino a ti mismo. Al Cristo que siempre ha vivido dentro de ti, esperando exactamente este momento para levantarse. Si esto despertó algo sagrado en ti, no lo silencies. Marca este momento. Dale me gusta a este vídeo, no por el algoritmo, sino como un acto de recuerdo. Suscríbete, no por contenido, sino para permanecer en el camino. Y si alguien en tu vida aún siente el dolor, aún cuestiona, aún tiene hambre, aún se pregunta, comparte esto con esa persona. No como prueba, sino como un susurro. No estás solo. En la descripción encontrarás pergaminos sagrados, guías y herramientas decodificadas creadas para quienes caminan este sendero.
No son solo recursos. Son compañeros para los iniciados. Existen para ayudarte a ir más profundo, a recordar con mayor claridad, a elevarte aún más. Esto no es el final. Es el regreso.